Hola, bienvenido a mi canal. En estas entrevistas de emprendimiento encontrarás conceptos probados. Ya no es necesario emprender a prueba y error. Aquí encontrarás respuestas a tus oraciones. Iniciemos. En el día de hoy tenemos una súper invitada y es nuestra hermosa Nilvia. Bienvenida. Gracias, Yuri. Gracias por la oportunidad, por recibirme, por permitirme compartir con tus seguidores y gracias a los que están por ahí también que conozco, como a Charlene, a Joel. Gracias por unirse y permitirme también a mí compartir un poquito de mi historia, de lo que he vivido. Claro que sí, Nilvia, y es que detrás de todo emprendedor hay toda una historia y lo más importante es esa parte humana, porque bueno, cuando estamos por desfallecer, ¿qué es lo que nos saca adelante? ¿Qué es eso que es nuestro combustible para seguir? Pues hoy yo sé que contigo vamos a tener una súper entrevista que nos va a empoderar muchísimo para seguir adelante con nuestro camino. Bueno, ¿quién es Nilvia? Cuéntanos. Nilvia es un ser humano común y corriente, con una historia detrás. Yo digo que las personas somos eso, historias andantes también. No solamente soy yo, sino todos los que estamos en este mundo, nos componemos de una historia. Entonces yo soy ese un ser humano común, corriente, dominicana, que creció en una familia humilde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la mayor de tres hermanas, con dos padres súper trabajadores. Esa es Nilvia. Nilvia, cuéntanos de... Mamá de Noel y en un matrimonio feliz, gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta entrevista, o sea, se llama, ¿verdad? De la oración a la sanación con Nilvia Ascensión, porque en todo el caminar de tu historia hemos tenido a Dios presente siempre. Así es, y lo más reciente que he hecho es mi libro Eres un Milagro, y lo que cuento en este libro simplemente viene siendo como los últimos 3 años de mi vida, aunque en el primer capítulo sí toco un poco de mi niñez, de mi adolescencia, y cómo todo eso que viví en la niñez impacta de algún modo en la adulta que soy. Eso es para todos, nuestra niñez impacta en el adulto que somos, pero no profundizo ni navego totalmente en quién soy yo totalmente, sino que me he enfocado en la historia de Noel, porque es como lo más profundo que he vivido, lo más difícil que me ha tocado pasar en la vida, y es mostrarle un poquito a las personas de eso, de que aún con las batallas que nos toquen lidiar, aún estas sean fuertes, difíciles y no se le vea salida, podemos salir adelante y lanzar un proyecto como lo es un libro, que puede ser algo tan impresionante para muchos, pero que para mí la escritura es algo tan natural que lo he venido haciendo desde muy pequeña. Ah, bueno, imagínate, tú traías cierto talento ya de, bueno, me gusta escribir, me gusta contar historias, entiendo que las personas estamos hechas de historias y aquí lo que te ha sucedido es que te ha caído una historia que te ha llevado a emprender en ese libro y construir ese libro. Háblanos de este libro y de la historia de emprendimiento que hay detrás de él. Claro, más que el deseo de emprender, Yuri, en mí lo que hay, no lo que había, cuando empecé, pero sigue hoy también, es un deseo inmenso de servir a la humanidad, de servir a personas que estén en una situación semejante a la que yo estoy. Y no hay mejor manera de emprender que hacerlo desde lo que a ti te gusta, desde lo que a ti te apasiona. O sea, cuando tú haces lo que te gusta, cuando tú en tu día a día ejecutas con lo que tú te identificas, con lo que es tu vocación, tú jamás nunca vas a trabajar. Yo estaría dispuesta a hacer esto sin que me paguen ni un peso. O sea, y escribir para responderte un poquito y relacionarlo un poquito con mi niñez es algo que para mí, vuelvo y digo, no es algo extraordinario, es algo natural. Cuando yo me siento mal, lo que yo hago es escribir. Cuando yo tengo miles de ideas en mi cabeza rondándome, lo que yo hago es escribir. Cuando yo estoy súper desorganizada, que no sé a dónde ir, lo que yo hago es escribir. Entonces, escribir para mí es como una forma natural, es una forma natural de expresarme, de actuar, de ser yo, de ser Nilvia. No lo consideraba, ahora sí lo estoy ponderando porque mucha gente me dice, tú me atrapaste en la lectura desde la primera línea del libro, significa que Dios realmente puso un talento en mí, pero yo no lo veía como algo extraordinario y lo sigo sin ver como algo extraordinario, pero he visto en esto
una oportunidad para seguir ayudando a mucha gente y para poder ayudar desde lo que me ha tocado, que para muchos puede ser una historia de dolor, sufrimiento, ay, la víctima, pobrecita, pero yo no lo quiero ver así. No es así. Hay muchas personas pasando por situaciones similares o peores y yo simple y sencillamente, de verdad que sí, no lo Exacto. cuento desde un rol de víctima. Exacto, tú tomaste todas estas situaciones de dolor y las fuiste hilando, pero pensando en cómo le sirve esto que me ha pasado en la vida, cómo puede servirle a los demás, ¿verdad? Para crear Así un mismo es. impacto en la sociedad. Bueno, Nilvia, pues cuéntanos un poco la historia de Noel, que es tu hijo, Noel. Él, bueno, tiene una situación y que persiste. Tú ya terminaste tu libro y lo publicaste, pero cuéntanos esa historia desde que él nace, qué sucede con él y por qué, o sea, cuántas cosas te suceden para que tú llegues a escribir este libro. Sí, para ubicarte un poquito, y así mismo es como inicia el libro, em, yo empiezo contando cómo era la Nilvia de antes. Vamos a empezar como por ahí. Esa Nilvia era Excelente. una Nilvia súper perfeccionista que creció pensando que las cosas había que hacerlas siempre súper correctas, hacerlas súper bien, y que ese era mi sello personal, mi calidad, y la calidad en todo lo que ella hacía, por simple que fuera. Me exigía mucho todo el tiempo, me exigía mucho todo el tiempo y lo planificaba todo, trataba de controlar todo y donde quiera que estaba. Y como te dije, yo era una persona muy estable, muy equilibrada, por así decirlo, en el trabajo, en la familia, con los amigos, todo estaba como en orden, era como una vida perfecta. Y llegó mi embarazo, que sí deseado, pero no planificado para una persona que todo lo planifica, fue como, ah, estoy embarazada, yo no sé qué yo voy a hacer. Y eso empieza a desorganizar mi mundo, Yuri. Eso empieza a desorganizar mi mundo porque me empieza a pasar lo que muchos, ahora que yo he escrito, se han atrevido incluso a compartir conmigo, que es el escrutinio por el que a veces tenemos que pasar en nuestra vida laboral, por simplemente llevar dentro de nuestro vientre una bendición. Ese mundo perfecto que yo llevaba en lo que yo trabajaba, se me volteó todo, me cambió la vida y no pude llevar un embarazo, vamos a decir, totalmente feliz, como sería lo ideal para, para una persona que está en estado de gestación. Y me duele mucho recibir los feedbacks, la retroalimentación de personas que en su embarazo pasaron por una situación similar y embarazadas actualmente, que también están pasando. Es un tema como tabú, que nadie lo toca, pero que ahí está. Y las embarazadas se lo tragan porque es como lo que le ha tocado vivir. Sin embargo, no debería ser. Entonces, no obstante a que mi embarazo no se desenvuelve en ese sentido de la manera más propicia, mi hijo nace en circunstancias, vamos a decir, inesperadas también, porque yo tengo mi pie derecho enyesado, porque tuve una caída unos días antes y asisto a una cita médica el día antes de que me tocaba la cita. Y en esa cita médica, mi médico me dice que tiene que sacarme a Noel por cesárea, después de ya haber hecho todo para tener un parto natural. Eso fue frustrante, pero o sea, tenía que nacer aquel bebé. El bebé nació y a los pocos días de estar nacido Yuri, Noel como que me hablaba desde el principio, con su mirada. Yo empiezo Claro. a buscar una enfermedad que solamente yo veía. Todo el mundo lo veía bien. Su pediatra me decía, ay, qué niño tan bello, tan grande, igualito a su papá. Y es muy difícil tú ir como contra todo el mundo cuando nadie te cree buscando una enfermedad que yo misma obviamente no sabía lo que era, pero que yo sí sabía que pasaba algo, que había algo diferente en él. Entonces, en esa búsqueda de esa enfermedad, nos enteramos de que Noel nació con atresia vías biliares cuando él tenía 10 semanas y ya era un diagnóstico tardío. Y yo empecé a buscarlo desde su cuarto día de nacido. Cualquier pregunta la pueden dejar por aquí. Yo estoy aquí para responder a los que leyeron el libro, a los que se conectan y demás. Saludos, Juaneli. Y, ¿qué te digo? Desde el Descubro principio, la enfermedad. desde el día uno, tú notaste, bueno, desde que lo pudiste ver, porque no lo pudiste ver de inmediato, pero cuando tuviste a Noel contigo, notaste que él tenía algunas cosas diferentes que tú no habías visto en otros No, bebés. fue al cuarto día, Al cuarto día.
fue el cuarto día. El primer día no me lo entregaron por un tema, nadie me decía. Está bien detallado en la historia. El primer día no me lo entregaron, simplemente se quedaron con él y nadie me decía nada. Pero después es en el cuarto día que yo empiezo a notar que él está diferente y yo empiezo a hacerle preguntas a la doctora y empiezo a llevarla al médico y ella me le hace análisis de sangre como para complacerme y de alguna manera entendí que yo estaba como obsesionada por ser una madre primeriza. Y, ¿qué te digo? Eso también es una de las cosas que uno lleva esa presión cuando tú eres mamá primeriza. ¿Cuántas mujeres no se callan una pregunta o se quedan con una duda, con no hacen una pregunta a su médico para que no vayan a pensar, ay, la primeriza está preguntando mucho? Y la verdad es que no. Yo invito a que cualquiera que sea su duda siga indagando y si no, cambie de médico. Entonces, yo me entero, no de la mejor manera de la enfermedad, la manera en la que con una doctora. Tu sonido está un poquito distorsionado. Chécate para oírte un chin mejor. El micrófono. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas bien? ¿Me sí, escuchas? sí, sí. Fue que me desconecté los audífonos. Me los voy a quitar incluso para seguir. Me pasa siempre. Soy pésima con los audífonos. Háblame a ver si te escucho yo a ti. Ya, ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues Entonces, sigo. estabas Entonces, contándome que al cuarto día. sí fue que yo empecé a buscar y como yo me entero de la enfermedad que tiene mi hijo, gracias Charlene por confirmar, tú escuchas, por favor confirmen si se escucha bien, si hay alguna distorsión, porque yo soy una novata en esto, pero ahí vamos. Esta doctora lo que me dice es, disfrútalo, que se te va a morir. Y oye, o sea, es una expresión sumamente corta. Gracias Edwin por confirmar y Charlene. Disfrútalo, que se te va a morir. Son 4 palabras, pero son 4 palabras con tanto impacto. O sea, son 4 palabras cargadas de tantas emociones que es muy difícil. Cada vez que yo cuento esta historia, que diga, gracias Alba y Marité por confirmar también, y que digo esto, o sea, es muy difícil para mí no trasladarme a este lugar. O sea, yo siempre como que me quiebro un poco en esta parte, a pesar de, como, de sanar todo eso y de llevarlo con gratitud, que esa doctora fue quien dio con el diagnóstico. Pero no es fácil escuchar de quien sabe, de la doctora que dio, o sea, del profesional de la salud, porque ese es como superior, esa es la persona que te está diciendo, óyeme, disfrútalo, que se te va a morir. Son palabras muy duras, muy fuertes. Cuando yo lo que tengo con esa criatura son solamente 10 semanas, 10 semanas de vida, pero físico, pero yo llevé esa criatura durante 9 meses en el vientre. Y lo he traído hasta que, después de pasar por muchas vicisitudes, que aquellos que han leído el libro y que lo van a leer pueden, pueden verlo con un mayor detalle. No disfruto. Y ahí yo salí de ese lugar, o sea, yo le hice preguntas tan naturales como, ¿qué es esa enfermedad? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Pero sus respuestas fueron tan vacías que eso es algo que yo nunca voy a entender, como te repito, pero fueron tan vacías que lo único que a mí me quedó de esa consulta médica fue salir por la puerta de ese consultorio, bajar el ascensor, abrir la puerta de mi carro del parque. Y cuando llegué ahí fue que empecé a llorar. Enciendo el carro, recuerdo un súper calor. Y enciendo el carro y lo que escucho es una emisora católica que es lo que yo solía escuchar en mi vehículo. Y esa oración que estaba ahí en ese momento fue lo que me dio pie, fue como llegué al lugar donde puedo empezar a llorar. Y ahí yo empecé a llorar como cuando un niño llora desconsolado, con jipíos, un llanto que pocas veces de adultos quizás podemos tener. Y después llegar a mi casa bajo aquella situación desesperante de que la información que yo tengo es que mi hijo se va a morir. O sea, yo llego súper desesperada
y con un deseo de abrazar a mi bebé, pero lo que digo es, aléjenlo porque yo tengo que sufrir, que ahora yo acabo de tenerlo, pero ya él se me va, ya él se me va. Y cuando mi esposo llega, que me empieza a hacer preguntas, porque yo no quise ceder a las preguntas de mi mamá ni de mi papá, que era en la casa donde yo estaba en ese momento, es que yo me doy cuenta que yo no había actuado como solía actuar la Lidia de siempre, súper investigando, o sea, súper investigativa, tratando de entender del tema, buscando opciones, pero yo actué como lo que como una madre natural debe de actuar. O sea, me están diciendo que mi hijo se va a morir, o sea, lo que yo tengo que hacer es llorar, y, o sea, es fuerte la noticia. Y emprendemos un viaje, una búsqueda de cuáles son las alternativas para esa enfermedad. Y es ahí donde vemos que en el país no se puede hacer nada, que tenemos que buscar la manera de salir fuera del país. Y es cuando tanta gente nos ayuda, nos tiende una mano amiga, empieza a orar, o sea, una oración constante, un pueblo unido sin importar religión. Esto, o sea, esa oración es más que religión, es, como yo lo digo, es a tu ser superior, a lo que tú creas. Todo el mundo oraba por eso. Yo digo que la vida de Noel, este milagro del cual hoy yo hablo, de quien todavía está entre nosotros y espero que tenga larga vida, eh, es un milagro arrebatado. Es un milagro arrebatado porque es el producto, el resultado de todas esas oraciones, de mucha gente unida para lograr lo imposible. O sea, el costo de la cirugía del trasplante de Noel en Estados Unidos era $800,000. Esos son 40 millones de pesos dominicanos. Cuando yo decía esa cifra entre la gente, o sea, a mí ni me gustaba decirlo, pero cuando me lo preguntaban ya que yo tenía que hacerle frente a esa pregunta, para mí era súper difícil decir esa cifra, era como algo impresionante. ¿Y cómo tú vas a lograr conseguir esa cantidad de dinero? Eso es imposible. Claro. Eso es imposible. Y la cuestión es que lo mismo, la oración tiene mucho poder y yo siempre recuerdo que yo oraba. Tal vez yo no reúna ese dinero, pero tal vez llegue una persona, un médico súper interesado en el caso de Noel, que lo haga. Y entonces es ahí cuando vemos que el dinero no lo es todo. Nada de lo que yo había acumulado, un trabajo, una casa, un matrimonio feliz, le iba a dar la salud a mi hija en ese momento. Yo requería de una fuerza superior a todo eso para poder lograr. Y salimos del país, llegamos a un país donde nos acogen los padres de una amiga que nunca nos habían visto. Es ahí cuando vemos el corazón bueno de gente maravillosa que nos hospedaron de manera desinteresada sin nosotros aportar ni un peso durante 3 meses. ¿Y quién hace eso? Eso es ilógico, tú entrar unos extraños a tu casa para simplemente en busca de una salud que ni siquiera sabíamos si íbamos a conseguir, pero que con fe y oración logramos. Y logramos, después de mucho insistir y persistir, logramos ese trasplante. Su papá logra donarle el 20% de su hígado y logramos estabilizarnos aquí y el niño llevar una recuperación, vamos a decir, en cierto modo adecuada. Y volvimos a República Dominicana. Y en República Dominicana fue muy triste y desesperante todo lo que vivimos. Es muy doloroso, Judy, tú estar en tu país, tú volver ya supuestamente con parte del problema resuelto. Y tú ver que nadie está dispuesto a tocarte tu hijo, que nadie está dispuesto a hacerle unos análisis. Y que cuando te lo tocan sin el más mínimo cuidado, un niño con 3 meses de trasplante. Yo recuerdo que hacía un mes, a la fecha que nosotros estábamos, hacía un mes, que en esa clínica de renombre del país, el cual me limito a mencionar, había fallecido una niña con un trasplante de hígado. Y Nidia, también revisa si apagar, escúchame que te interrumpa, revisa si pudiste apagar el micrófono, porque parece que está entrando por 2 sitios el sonido. están totalmente apagados porque lo tengo aquí y se desconectan de una vez.
Vamos, sigamos entonces. La niña también igual, estaba en una situación de trasplante de hígado y falleció. Sí, y yo entiendo hoy en día que ese era mucho del temor de que también nadie quisiera tocar a mi hija. O sea, mi hija tenía los testículos, los dos testículos, se volvieron como una bola de béisbol. Y el pene de Noel era una puntita, o sea, era como una bola, como una cosita así. Y nadie se atrevía a tocar. Nadie se atrevía a tocarlo, nadie, o sea, no había eh, un médico interesado en tocar ese bebé, porque lamentablemente quizás temían que fuera a pasar lo mismo, que se Quizás fuera no a habían morir. tenido la experiencia de tratar un niño en esa situación. Y El- bueno, el- acababa de morir la niña también, las semanas atrás. Exactamente, pero es muy duro que un médico te diga, y ese es el niño con el trasplante, un trasplante de hígado, wow, pero se ve muy bien, porque Noel nunca se ha visto como un niño enfermo. Si tú ves sus fotos antes, durante, después del trasplante, tú lo ves como un niño sano, tú lo ves como un niño sano. Besitos, Erika, gracias por estar ahí. Gracias, Tommy, por unirte también a Alfa. Y era como los médicos salían y las enfermeras y se sorprendían. Y es como, ok, el que me tiene que tender la mano, el que me tiene que ayudar, lo que está haciendo es que se sorprende y no toca a mi bebé. Entonces, en medio de todo eso, sí, Dios ha sido muy bueno, Erika. Dios ha sido muy bueno. En medio de todo esto, nosotros decidimos volver atrás porque eran unas fiebres incontrolables y es muy duro, como te digo, que tú digas, bueno, ya yo logré un trasplante, ya yo logré todo esto, yo tengo un camino recorrido. Yo no puedo dejar que se vaya la boca porque aquí no puedo trabajar. Y cuando decidimos hacer nuestras maletas de nuevo y volvernos para atrás. Pero aquí no era el mismo, no era el mismo seguimiento, ni el mismo apoyo que había habido antes, ni el mismo sonido y revuelo que se había hecho en nuestra familia, entre nuestros amigos, por el trasplante de Noel. De hecho, muy poca gente supo que nosotros estuvimos en República Dominicana. Y, y para no alargarte el cuento, cuando nosotros llegamos aquí, hola Keila, gracias por estar ahí, querida mentora. Eh, Cuando nosotros llegamos aquí, lo que nos dijeron fue, este niño hay que hacerle una cirugía, este niño está a punto de morirse. Si usted hubiera tardado un día más, yo también te quiero. Si usted hubiera tardado un día más, su niño fallece. Y es como, ¿qué? Para cirugía. Pero él acaba de tener un trasplante de 3 meses. Él no puede ir para cirugía. ¿Qué pasa? No, pues sus testículos están muertos. Y yo digo, y en ese momento yo me culpé mucho. Yo dije, wow, por querer volver a República Dominicana, mi hijo, que puede tener larga vida, puede perder la oportunidad de dar vida también. Pero gracias a Dios, en esa cirugía de emergencia, no él le lograron salvar uno de sus testículos, o sea que solamente perdió uno. Y es en ese momento entonces que atravesamos uno de los momentos más difíciles también, que estar viviendo, literalmente viviendo dentro de nosotros, porque nosotros no teníamos a dónde ir. Nosotros Contemos un poco, cuando tú fuiste la primera vez, hubo una fundación que te apoyó y te dio hospedaje allí. ¿Qué sucedió en nosotros esa? porque nosotros cuando fuimos la primera vez, te recuerdo, estuvimos en la casa de una amiga de la escuela que nos hospedaron por 3 meses, pero ahí no Exacto. podíamos seguir. Ay, Egna, gracias por estar aquí, hermanita de generación. También veo a Alexandra ahí que se unió. Eh, no, nos hospedan personas que somos desconocidas por 3 meses. Mira, Exacto. mira, mira la obra de Dios. Pero cuando el niño tiene el trasplante, el hospital dice, no, ustedes no pueden volver a ese lugar. Tenemos que llevarlo a un lugar adecuado para él, porque un niño inmunosuprimido no puede estar entre otros niños, entre otras personas, debe tener un baño para él solo. Entonces hay que llegamos a esa fundación que la vida no me va a dar para agradecer. Pero cuando nos volvemos para atrás, perdemos todo eso. Y esa habitación en donde estuvimos por 3 meses, que fueron en la casa de los papás de mi amiga Génesis, ya no estaba disponible. Y entonces nosotros estamos viviendo literalmente, como te digo, en el hospital. O sea, tú llegabas y el panorama era que las sandalias, las maletas, yo lavaba a mano en el hospital. Hola, Dalisa. Eh, Ese era el panorama. Tú llegabas a mi casa
Tú llegabas a mi casa y nosotros no teníamos dónde ir y nosotros no teníamos dinero. Nosotros no teníamos dinero porque nosotros habíamos gastado todo. O sea, pero más que el dinero per se, o sea, yo lo que necesitaba era un hogar. Un Claro, hogar para mi hijo. Ni siquiera, o sea, yo obviamente lo necesito, pero yo puedo dormir en cualquier parte. De hecho, yo duermo en un banco, yo me duermo aquí mismo. Pero a un niño bajo las condiciones de niño, yo no podía llevarlo a cualquier parte. Y es ahí también, en esos momentos difíciles, donde la oración siempre estuvo presente. Yo te puedo decir que yo no, en los momentos más difíciles donde más lloraba y más recurría al Señor, porque no tenía otra alternativa. O sea, pude haber tenido alternativas para otras personas, pero era mi alternativa, seguir confiando y seguir creyendo claro. en medio de todo eso. La cuestión es que pasaron varias semanas nosotros viviendo en el hospital y después de no tener a dónde ir, se abrieron la oportunidad de ir a 2 lugares distintos. Mira cómo es la potencia de Dios, que de no tener nada pasamos a tener de sobra, por así decirlo. Y es cuando mi hijo se va a otro hospital de rehabilitación para recibir terapias, después de haber pasado por los testículos y una bacteria que invadió todo su cuerpo, que nosotros después de 2 meses de estar en ese hospital, él le dan de alta y yo me comprometo con el hospital a llevar al niño diario a terapias, a hacer como ese sacrificio para yo poder de algún modo también tener un respiro, porque vivir trancado en un hospital no es nada fácil, no es nada fácil, eso hay que vivir para poder entenderlo. Y si aquí hay alguna mamá que ha estado por mucho tiempo en un hospital, podrá corroborarlo. No es fácil tú estar dentro de las mismas 4 paredes viendo lo mismo día por día. Y en uno de esos días, yendo a terapia, a Noel me le da fiebre y no puede tomar la terapia. Una fiebre en un paciente trasplantado y con el historial médico de vida. Eso es una alarma de salir corriendo. Y llegamos al hospital y a él tenía, ¿sabes lo que él tenía? Él tenía de nuevo obstruidas las vías biliares, que a 13 vías biliares es eso. Hola Alexandra, gracias por estar aquí. Es decir, que después de hacer el trasplante. Alexandra es otra mamá súper valiente que yo conocí en este proceso, que esa sí es una guerrera también, esa me entiende, porque lo de ella son un par de gemelas, Yuri, también con problemitas del corazón. Un beso, un abrazo para ti, Alexandra. Y es que he conocido tanta gente en este proceso y también eso me ha permitido ver que mi situación no es la peor. Y por eso te digo, no es desde víctima. Y esto no es fácil como pone Alexandra ahí. No, pero es tan bello que ustedes, al haber pasado por ese tipo de experiencias, saquen, como decimos nosotros en Colombia, sacan de abajo para poder dar a lo otro y decirle, mira, yo pasé por esto, tú puedes también. Es que ese es el sentido de la vida, es que ese es el sentido de la vida. Las cosas no tienen sentido, valor en sí mismas, sino cuando tú la das a los demás. Yo no hago nada quedándome con todo esto que yo he tenido para mí y ahora sí yo soy la super mamá y la más pro. No, ¿cuántas mujeres, cuántas familias están empezando a recorrer un camino de dificultad, de dolor como este? Y que eres un milagro, los puede acompañar, les puede servir. Ese es mi objetivo con este libro. Este libro no es para Nilvia tener un libro. Mi objetivo es ayudar, es servir a la humanidad. Volvemos al principio. Nilvia, volviendo con la historia del niño, porque me contaste que cuando le hicieron las terapias, él estaba en proceso de terapia y todo esto, pero llegó un momento en que le dio una fiebre. Él volvió y se enfermó. Entonces, esa fiebre era porque estaba obstruido de nuevo en los conductos biliares. O sea, lo que estamos hablando aquí, para que la gente entienda. El mismo problema con el que él nació, que fue una obstrucción en las vías biliares. Después de tener su trasplante, él vuelve y tiene lo mismo, con su hígado trasplantado. Era como, ok, de nuevo, perfecto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la cirugía hasta ese momento? 6 meses. 6 meses del trasplante. Una locura, porque eso se supone que debe suceder en las primeras semanas. Esas son cosas que están supuestas a pasar dentro de los primeros 100 días después del trasplante. Y yo recuerdo que los médicos nos dejaron, después de ese colangiograma,
se llama el procedimiento que le hicieron, le entran como una especie de tubito, un drain, que va a donde está esa vía biliar que ellos pusieron ahí, como con un tubito, valga la redundancia, porque ellos crean como nuevos ductos, porque es un hígado trasplantado. Uno de esos ductos había cerrado. Entonces ellos lo que hacen es que entran en ese tubito y entran un balón y lo van inflando. Hacen ese proceso varias veces para que donde eso que estaba cerrado vaya abriendo. Eso es un procedimiento habitual para ellos, es un procedimiento común. Pero ¿qué pasó? Que Noel, cada día que pasaba, se suponía que él debía durar 24 horas en el hospital. Hola, espacios vitales, gracias por estar ahí. Esa es la familia Hola, Jenny. apoyando. La pancita se le ponía más grande, más grande, más grande. Y yo, pero yo no me voy para la casa con este problema. Y a la semana de estar ahí, que los médicos no saben qué hacer, dicen, ok, hay que abrirlo de nuevo para entrar a esa área y ver qué es lo que pasa. O podemos hacerlo primero, antes de abrirlo, queremos intentarlo por intervención radiográfica. Entramos con un catéter por una vena central y hacemos 3 procedimientos. Le iban a sacar líquido de la pancita, que era una cosa. O sea, el líquido grande, propio como de cicatrización. O sea, le estaba llenándose de líquido, mucho líquido. Hay muchas razones por las que puede llenarse de líquido, pero es de algún modo habitual cuando tú tienes un trasplante, porque él tenía 6 meses de trasplante, o sea, era demasiado, era una barriga sumamente grande. Aparte de eso, tenía la obstrucción que ya habían entrado, querían volver a abrir, y descubren uno de las imágenes que le hacen, que él tiene un coágulo en una vena, en la vena. Entonces deciden llevarlo a hacerle esos 3 procedimientos. Ese día, yo recuerdo que mi preocupación era que que tuvieran que volver a cirugía. Intervención radiográfica, yo decía, ok, es más fácil, vamos por aquí. Pero si no logré resolverlo, ellos lo que me dijeron fue, usted tiene que preparar para que lo abramos de nuevo, para que hagamos esa cirugía de nuevo. Y yo me acuerdo que yo no había comido en el día entero y ya son las 8 de la noche y mi esposo y yo decidimos ir al área donde lo teníamos y decirle que si podíamos salir, que cómo iba todo, que si iban a tener que hacer cirugía y que si podíamos salir a comer algo. Y yo dije, sí, todo va bien, ya no va a parar cirugía, pero vayan. Salimos al frente del hospital a comprar algo de comida y cuando estamos allá nos llaman que ya el niño salió. Y cuando volvemos, que yo me asomo, simplemente asomarse es simplemente poner un pie en la puerta de la habitación donde está. Yo digo, he's not okay. Él no está bien. Yo conozco a mi hijo. Claro, la conexión. El mismo niño que me habló desde el 4º día, yo hablo en mi libro del poder de la inclusión también, yo soy madre, pero yo no soy madre cualquiera. Y ayer yo ponía un post, madre, o sea, no es solamente traer un niño al mundo, es crear ese vínculo ese vínculo desde el embarazo como ser humano. Claro. Y Yuri, esa enfermera me hizo caso, pero mi hija no estaba bien, volteaba los ojos, hacía movimientos involuntarios. Y después de como unos 10 minutos de estar ahí, ella intentándome convencer de cargar el niño, yo lo traté de cargar y él se me desgozaba, se me iba de lado. Yo recuerdo que lo puse en la cuna. Y hubo un momento donde él como que dejó de luchar. O sea, esos movimientos involuntarios que él hacía, dejó de hacer. Y él se fue. Yo recuerdo que bajé la cuna desesperada, la baranda de la cuna desesperada. Y empecé a llamarlo, Noel. Y empezaron a pitar todas las alarmas en ese momento se prendieron. Bueno, esa enfermera vino corriendo y le gritó a otro enfermero, código azul. Esa imagen, como yo digo, yo no la he visto ni en películas. O sea, ahí se movilizó todo el mundo para salvarle la vida. Noel se fue por 4 minutos y medio dándole electrochoques porque Noel sufrió paro cardíaco. Y era ver a todo el mundo corriendo de un lado para otro, pasando herramientas, pasando otra persona escribiendo en la computadora, nadie hablando conmigo. Y yo trataba de verlo, pero lo que veía era gente, doctores, enfermeras. Y era como, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo traje a mi hijo por una fiesta. Claro, no puedes ni siquiera mirar. Empezaron a llegar todos sus médicos del equipo de hígado.
Y es ese el momento, el momento, uno de los momentos más difíciles, para yo no decir el más difícil, porque han sido muchos. Uno de los momentos más difíciles, yo te puedo decir. Y yo recuerdo, están preguntando por el tema, Yuri, que tal vez lo puedes poner ahí, Lo fijarlo. habíamos puesto al principio, fue que nos Sí, tuvimos que porque salir y tuvimos que volver a entrar y entrar. salir. Pero estamos hablando Sí. de la oración a la sanación, Rocío. Cómo yo he sanado, mi hijo ha sanado a través de la oración y de algún modo he podido emprender y crear mi libro, mi historia. Gracias por preguntar. Lo vamos a fijar. Y yo recuerdo que ese día yo tomé mi celular y lo miré. Yo dije, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Porque estoy en un país con una cultura, un idioma diferente, donde he conocido a mucha gente, pero ¿a quién llamo a esta hora para decirle que mi hijo, que nació de mí, está muriéndose? ¿A quién llamo? Voy a llamar a mami, a papi, a mi hermana para preocuparlos. No pueden hacer nada. ¿Y quién fue mi refugio? El mismo de siempre. Dios. Sí. Maravilloso. Y después de ahí, todos los peores diagnósticos que a ti te puedan dar sobre un niño, a mí me lo dieron. O sea, era la Dices que doctora duró principal, 4 minutos, duró él, 4 minutos y 4 medio, minutos y medio para, en, para, en para, para volver a resucitación. en resucitación, ¿Cuánto dándole electrodos. tiempo, cuánto tiempo tardaron en darte ya resultados concretos de qué era lo que había pasado y todo eso? Nunca me lo dieron. El paro cardíaco de mi hijo nunca se supo. Sí, yo le preguntaba a todos los médicos porque ellos no lograron como darme una respuesta final. Al final la respuesta más convincente de todas las que recibí y de algún modo la que más se repitió fue que él tuvo una reacción de tipo metabólico a esos 3 procedimientos que hicieron. De algún modo abusaron haciéndole 3 procedimientos el mismo día. Y cuando digo una reacción metabólica, me refiero a un subión de azúcar o un subión de la acidez en su cuerpo. Yo recuerdo que el lactate, como ellos le llaman, que es el nivel de acidez que tiene una persona en la sangre de él, se le disparó a 18. Y ¿Cuánto debía ser? los niveles normales de una persona, de un niño de su edad en ese momento, que era 1 año y 4 meses, debía ser 2 máximo. Y él se le había disparado a 18 el nivel de acidez en la sangre. Pero lo que yo recibo de información cuando el equipo de hígado de él me da la cara es que, señora, su hijo está vivo, pero está vivo por todas las máquinas que tiene puestas y no creemos que amanezca vivo. Váyase para acá. ¿Tiene alguna pregunta? Okay. Qué humano la persona que te dijo eso, o sea, qué duro para ti recibir ese tipo de... No, pero aquí el sistema es muy, a diferencia de allá, aquí no te ocultan nada. Aquí son muy a rajatablas también. Y de algún modo eso era lo que había. O sea, esa era la verdad. Ella no podía maquillarme, la verdad. O sea, yo no, como que nunca he estado en ese plan de ensañarme contra ninguno de los actores que han estado en el proceso de la historia. Yo trato desde mi punto de vista de apegarme a lo que fue la realidad, a lo que pasó. Claro. Porque esto, como te digo, esto es una historia de la vida real. Yo no hago nada diciendo, peleando contra ellos. Entonces no estaría haciendo de lo que estamos hablando aquí, que es de sanar. Y cuando me refiero a sanar, no solamente me refiero a sanar la vida de Noel, la vida de Noel. Yo he tenido que ir sanando muchas cosas en este proceso para yo poder seguir avanzando y Claro. poder seguir dando el paso. O sea, en ese momento era ok, señora, no, pensamos que no va a amanecer vivo mañana. Y yo recuerdo que yo no me fui a casa, que me quedé a dormir en la casa, en la sala de espera de ese hospital, porque no podíamos estar solos. Y yo no podía conciliar el sueño, obviamente, ante aquel panorama y después de haber visto a mi hijo, que parecía un niño de 4 años, solamente teniendo un añito, de tan hinchado de medicamentos y todo lo que le habían puesto en su cuerpo. O sea, él estaba canalizado por todas las vías centrales, en la ingle, aquí en el cuello, por
todas partes. Ponen una aguja, quizás hay algún médico aquí, que te la entran como en el pie, como en la pierna, que va como al hueso. Por ahí te entran medicamentos. O sea, aquel panorama era impresionante. Y yo recuerdo que me quedé dormida, qué sé yo, diría yo, por unas media hora. Y cuando me despierto, que veo la hora en el celular, son las 5 de la mañana. Y yo recuerdo que me paré corriendo de la sala de espera y fui al área de emergencia, al área de cuidados intensivos, donde todavía había todo ese movimiento de personas, enfermeras y doctores avalanchados sobre el caso de mi niña. Y lo que yo pregunté fue, ¿amaneció vivo? O sea, porque a mí me dijeron que no iba a amanecer vivo. Yo no pregunté cómo está, cómo sigue, qué hay de nuevo. Fue, amaneció vivo. Esa era mi preocupación. Porque yo sí estuve clara. Y siempre, o sea, siempre lo he dicho, yo tengo que estar ahí, a su lado, pase lo que pase, viva o muera. Me confirma Brendy en la cuenta de Recortes RD, que se llama canalización intratecal, lo de la aguja, Brendy, ¿verdad? Lo de la aguja a través que te atraviesa como el hueso. Una cosa impresionante, una aguja súper grande porque ese hoyo queda ahí incluso. Wow. Él tiene marca de proceso, porque son tantas cosas que te hacen para sacarte la vida que todo eso de algún modo quedas marcado por algún tiempo. ¿Qué respuesta te dan cuando preguntas esto? De si está vivo. Sí, está vivo. Estamos trabajando en él. Era evidente que estaban trabajando en él, pero yo no hilaba palabras, yo no hilaba palabras correctas. Yo puedo recordar y que la doctora intensivista que estaba de turno esa noche aparte de intensivista, es cardióloga. Y hubo un momento en la noche anterior que yo iba caminando por uno de los pasillos porque yo me perdí. Hubo un momento donde yo me perdí totalmente, donde yo escupía la saliva para no tragarme. Porque yo no podía. Yo no podía. Sentías que te ahogabas, la verdad. Sí, yo tenía un nudo. O sea, era más que ahogarme, era un nudo fuerte, fuerte, fuerte en mi garganta. Y yo escupía la saliva porque sentía que cuando yo hablaba, no creas que yo hablaba con esta lucidez ni con este tono de voz que yo te estoy hablando. Yo hablaba, amaneció vivo. O sea, era una cosa, yo estaba como en medio de un letargo. Y recuerdo que esa doctora cardióloga intensivista que te menciono dijo, déjenla. Hubo un momento que ella dijo, déjenla. Y yo iba como para un pasillo y lo puedo recordar porque yo estaba para ellos en un letargo y yo estaba mal porque estaba procesando todo eso. Pero yo sí estaba consciente y escuchando. Y ella, recuerdo que dijo, déjenla, que ella está asimilando todo esto. Déjenla que camine. Como no se metan, ella está viviendo su proceso. O sea, su hijo se va a morir, no sabemos qué es lo que está pasando, estamos haciéndole de todo. Ella está caminando sin rumbo, está ida, no le pregunten nada, dejen, ella dijo. Y ese día cuando yo pregunté a Marcio Vivo, me dijeron que sí. Seguimos trabajando en él, seguimos luchando, no sabemos lo que pasa. Como te digo, nunca tuve una respuesta precisa y concisa. Pero ese día, o sea, pero cada minuto que pasaba, cada hora era algo a nuestro favor. Porque se suponía que él no iba a vivir después. O sea, un niño con un trasplante de hígado, que ya tuvo un problema con un testículo, que ya pasó por un problema de una bacteria, ahora con un paro cardíaco. O sea, es el historial médico que tú tienes que tomar en cuenta, que de por sí un paro cardíaco es algo fuerte para cualquier persona. Imagínate para un niñito de 1 año y 4 meses que ya ha pasado por todo esto en su corta edad, hace meses. La oración es la que tiene el poder de que Noel esté entre nosotros. Y ese día, a las 2 de la tarde, él tuvo otro evento donde se iban de nuevo todos sus signos vitales. Y yo se repitió ese panorama de médicos corriendo de un lado a otro, poniéndole medicamentos y él volvió a estabilizarse sus signos vitales. Y el intensivista de ese momento que habían cambiado de turno, no era esa médico que te mencioné, cardióloga, que me dejaran vivir mi proceso, que debe ser así. A las madres hay que dejarla vivir su proceso,
Señores, en un momento así usted no puede estar encima de una persona que no llore, que sea fuerte, señor. Este es un momento donde tú necesitas tu espacio. No hubo mejor palabra. Esa doctora no pudo decir mejores palabras que déjenla, que ella está asimilando todo. Entonces el intensivista de ese momento dijo, no, con estos papás hay que hacer una reunión ya, para decirles la situación real, para que estén preparados para lo que. Y yo recuerdo que entré a esa reunión después de un panorama horrible, o sea, le están salvando la vida y él quiere la reunión de una vez, que es como de algún modo para curarse en salud, como para cubrirse de cualquier cosa que venga. Cualquier demanda, por ejemplo. Sí, exactamente. Imagínate este país. Y ese médico, el doctor Hams, se detuvo a explicarme detalle por detalle dentro de a pesar de no saber qué le provocó el paro cardíaco, darme como las palabras apropiadas en ese momento para yo entender la situación. Y yo llené 5 páginas. Yo recuerdo que yo dije a la secretaria que estaba ahí que me diera hojas. Y ella me grabó muchas hojas, muchas hojas, y me dio una pizarra de 5 páginas. Y yo hice lo que yo te dije que se me dio de forma natural, escribir. Cuando yo escribo, yo pongo en orden mis ideas. Yo organizo, por eso esto de escribir un libro fue algo espontáneo. O sea, eso me encarrila. Y yo me recuerdo que yo escribía todo lo que él me decía. Y cuando él terminó, me empezó a hacer preguntas. Y él habla, me empezó a salir. Y es ahí, como yo digo, que el poder te da conocimiento y que cuando tú estás en medio de estas situaciones, está bien, tú tienes que procesar, pero tú tienes que investigar y tú tienes que preguntar, que indagar, porque eso fue lo que me hizo salir de ese trance y empezar a preguntar e indagar por la salud del mundo. Y así mismo es, Brenda. Cuando un pueblo se une en oración, grandes y bonitas cosas suceden. Porque mi hijo es el producto de todas las oraciones de las personas que están ahí. De gente que yo nunca voy a conocer. Y lo más duro fue ese paro cardíaco. Y yo recuerdo que ese médico dijo, señora, su hijo, por el tiempo que estuvo sin oxígeno en el cerebro, tuvo que haber tenido un derrame cerebral. Su hijo sufrió un choque en su hígado trasplantado. Yo siempre recuerdo que él me dice que un paro cardíaco es como si se te fue la luz. En el cuerpo se te va la luz y todos tus órganos se detienen. Es decir, que todo tu cuerpo sufre. Y yo le pregunté en mi inocencia de no saber nada, qué tiempo podía pasar para que él muriera o viviera. O sea, que yo quería que siguieran luchando con él, aunque él estuviera con. Y él me dijo, pueden pasar meses, pueden pasar años. Y yo quiero que tú sepas que, como dijo Brenda, y lo repito, que cuando un pueblo se une en oración, cosas inexplicables, inesperadas suceden. Noel salió del hospital 2 meses después. 2 meses. Solamente 2 meses después. Él despertó de su coma al mes de esta situación. Y despertó, haciendo referencia, para aprovechar justamente la fecha. Un día como ayer. El Día de las Madres de hace un año. Wow. Qué regalo. Ese fue mi regalo de madre. Y nunca se me va a olvidar el rostro que no me puso. En aquel trance, mi hijo, el que estaba despertando de ese paro cardíaco, de ese coma de más de 2 semanas, de esa intubación que le provocó tantos problemas posteriores, lo que hizo fue Yuri, que me dio, que no podía moverse, me miró así hacia el lado derecho, yo le quedaba a esta posición y trató de sonreír, o sea, hizo un gesto así, como quien dice, mami, estás aquí, qué bello.
Así es, Patricia. Yo declaro salud para mi hijo. Mi hijo es un guerrero. Él está sano en el nombre de Jesús. Él está sano en el nombre de Jesús. Aunque venga lo que venga. Y de eso se trata la vida. Yo lo digo, yo no soy la supermujer, yo no soy una superpoderosa. Estas son situaciones. Los feedbacks que yo he recibido de mi libro han sido más fuertes que las cosas que yo estoy viviendo. Pero a veces necesitamos ver que otra persona ha podido para tú entender que tú has podido. Contemos un poquito, claro, eso es súper importante, pero para que tenemos pocos minutos, las personas no se nos van a quedar tan enganchadas. Contemos un poco qué pasa con la historia de Noel, qué pasa desde ese momento. Ya tú nos contaste que empezaste a escribir porque te dieron hojitas y todo esto, estabas ya escribiendo cosas y a partir de la escritura vino también esa sanación. Pero ¿Cómo te Noel. digo? Ya Noel sale del hospital. O sea, ese día yo escribí 5 hojas de la situación de Noel y están guardadas por ahí porque yo guardo muchas cosas de todo el proceso. Claro. La cuestión es que yo entendía ya que Noel estaba sano, bien, y que yo tenía que dar a conocer a otras madres, a otras personas que estaban pasando por esta situación, de algún modo todo esto que yo he vivido, para hacerles saber que sigan en su lucha, que no importa lo que le digan los médicos, que no importa cómo se ve el panorama, si hay un 1% de posibilidad de vida, sigue luchando. Ese es el mensaje. Y entonces ahí donde yo encuentro la oportunidad de escribir este libro. Y yo entendía que este va a ser como mi nuevo resurgir. Y lo ha sido. Aunque no está para retrasplante, porque está, o sea, seguimos luchando, seguimos con los tratamientos, seguimos con las terapias. Yo te puedo decir que hacer este libro le da un nuevo sentido a mi vida. Yo voy a seguir siendo la mamá de Noel por la eternidad y voy a seguir luchando por siempre. Háblanos de tu libro. ¿En dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué formatos está? Cuéntanos, para que la gente pueda acceder a él. Está en Amazon, yo quise ponerlo en Amazon, en cualquier parte del mundo que usted puede adquirirlo tanto de manera física como digital. Y próximamente, pienso que en esta semana ya me estarán llegando libros y voy a mandarlos dedicados a República Dominicana. Todo el que esté interesado, el contacto va a ser mi hermana, Nilce Ascensión. Todo el que esté interesado y estaré publicando a través de... ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo encontramos en Amazon? ¿Cómo se llama el libro? Eres un milagro. Eres un milagro. Lo que eres un milagro y lo que somos cada uno de nosotros. Eres un milagro, es una historia maravillosa que nos cuenta Nilce Ascensión desde su propia vivencia con su hijo. Desde que sus 4 días se lo entregaron, ella empezó a indagar, a investigar qué pasaba con su hijo. Y bueno, dime qué edad tiene ahora Noel. Noel tiene ahora 2 años, va para 2 años y 5 meses. Lo 2 cumple años, mañana. de lucha. 5 meses de lucha, pero también de un amor infinito. Claro, hermoso. Ay, qué sacrificio tan grande. Yo no quiero que lo vean desde ese punto de vista. Como ay, la víctima, ay, pobrecita, ¿cuánto ha pasado? No. Han sido 2 años y 5 meses de amor, de entrega, de mucho sacrificio, sí, de mucho. Claro, eso no se puede negar. La recompensa preciosa lo tengo. ¿Y cómo está Noel hoy día y qué sigue ahora? Lo que te digo es, como te mencionaba, él está para el trasplante de hígado. Los médicos le están dando más tiempo porque su hígado, si no también sus fotos, su pancita es muy grande, no es que él está gordito, su cuerpo es delgado, pero su pancita es muy grande y lo que se ve en la panza es su hígado en el centro. Entonces, una persona no puede vivir con el hígado en el centro. El hígado tiene que estar a la derecha, incluso un hígado cuando es trasplantado. Y ese hígado se tiende a ir a los 3-4 meses de trasplantado hacia la derecha. Ya no tiene casi 2 años de trasplantado. Entonces él está para el trasplante. Okay. Pero Dios está ahí. ¿Cuándo tendrás cita médica para que vuelvan a ver el niño? Con todo esto del coronavirus es muy difícil, pero los médicos me dicen que posiblemente estén planificando una cita para junio. Depende cómo esté todo. En Nueva York la situación es sumamente crítica, es el epicentro de la pandemia. Entonces, esa es una fecha tentativa, eso es el próximo mes. Yo no sé cómo van las cosas por ahí, pero por lo pronto la situación es esa, monitorear a Noel y ver cómo se va desarrollando para retrasplantar cuando él esté más grande y más fuerte. Bueno, Nilvia, ya como
saben todos, tu libro está en Amazon, señores, apoyar todos, vamos a apoyar este emprendimiento de Nilvia con el cual está llevando su aporte a todos, ¿no? Nilvia, Gracias, quiero Heidi. invitarte a aceptar el reto de utilizar el libro que también yo escribí, como A90D que somos, dale vida a tus proyectos para que lo uses como apoyo en tu propio emprendimiento y logres aterrizar esas ideas, documentarlas y hacer tu plan de este proyecto para impactar más vidas. ¿Te gustaría aceptar el Claro que reto? Claro Bueno, que sí. señores, Claro que sí. este libro, Dale Vida a tus proyectos, también está disponible en Amazon en formato Kindle y los recursos gratuitos del libro en www.yuripinilla.com. Pueden planificar su emprendimiento, no tienen que empezar como que sin saber qué van a hacer, pueden tener un plan. Al final un plan puede que cambie, pero tú sabes el norte. Querida Nilvia, muchas gracias Jackie. por todo. Beso. Dios te bendiga. Y Noel, mira, cuando ustedes vayan a esa cita nos tienen que avisar para hacer esa cadena de oración todos, por favor. Claro que sí. Yo sola no podría. Yo cuento con un pueblo completo orando por nosotros. Claro que sí, aquí vamos a estar todos apoyando de la forma en que se pueda, cada uno desde donde pueda, como pueda. Pero Nilvia, por favor, cuenta con nosotros, que ha sido esta historia maravillosa. Señores, vamos todos a comprar el libro para apoyar a Nilvia, a llevar este mensaje mucho más lejos. Recomendarlo a todos los que lo necesiten. Es un regalo. Si usted ve que hay alguien que está pasando por una situación de salud, de que necesita guía, o sea, ver otros casos, quizás enterarse de este tipo de enfermedad, que es enfermedad del hígado, es una buena recomendación también. Está Nilvia aquí, la pueden contactar. Tiene muchas cosas nuevas, estén atentos y es para eso. Mi propósito aquí es servir y de lo demás Dios se va encargando. Amén. Pero Un beso. Nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Abrazos para toda esta espectacular audiencia. Gracias por estar aquí nuevamente y apoyarnos en estas entrevistas de emprendimiento. Un abrazo y Dios los bendiga. Feliz noche. Amén. Bye, Nilvia. Bye. Gracias por ver este video. Recuerda dar like si te ha gustado el contenido y suscríbete a mi canal para seguir trabajando de la mano con emprendedores y empresarios de su sueño. Además, si quieres ser entrevistado, puedes escribirme a mi DM de Instagram, Yuri Pinilla, para dar a conocer ese emprendimiento que amas y trabajar juntos en darle vida a tus proyectos.